Hola, mi nombre es Ana María Zabaleta Munive, soy estudiante de sexto semestre de la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR. En esta oportunidad voy a grabar un video de una clase de la asignatura Práctica 1, orientado por la docente y magíster Erika Salinas. Esta clase está orientada al grado tercero con el tema del cuento y sus partes. Tiene como objetivos que los estudiantes comprendan qué es el cuento y sus partes de manera clara a través de la estrategia Flipped Classroom. Otro objetivo es que los estudiantes lean diferentes tipos de textos narrativos con la adecuada entonación, articulación y velocidad lectora, teniendo en cuenta la intención comunicativa de cada uno. Además de esto, el otro objetivo de esta clase es que los estudiantes puedan construir cuentos de manera coherente y cohesiva a partir de una secuencia de imágenes. Buenos días, niños, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Me alegro que estén muy bien. Bueno, para mí es un placer estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Le doy muchas gracias a Dios porque nos permite nuevamente reunirnos aquí en este espacio para compartir, construir el conocimiento de manera grupal, ¿cierto? Entonces, chicos, vamos a iniciar la clase del día de hoy con una actividad que tengo para ustedes que yo sé que les va a gustar. Voy a proceder a compartir pantalla y les voy explicando de qué trata la actividad. Me permito por acá compartir. Bueno, chicos, así como les decía, les doy la bienvenida nuevamente a esta nueva aventura de aprendizaje, cierto, que tenemos el día de hoy. Sé que va a ser un tema muy interesante, sé que ustedes son niños muy inteligentes, ¿cierto? Muy bien. Ustedes lo han venido demostrando y yo sé que son capaces de lograr todo lo que se proponga. Entonces, chicos, vamos a iniciar. El juego de hoy lo he titulado, la actividad de hoy la he titulado Memory Game. ¿Qué creen ustedes cuando escuchan esas palabras? Memory Game. ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué piensan? De pronto, ¿de qué tratará ese juego? Dirán de pronto la Miss, qué nos va a poner a hacer la Miss con este juego? ¿Qué piensan ustedes? Los escucho. De memoria. Muy bien. ¿Y game? ¿Qué piensan que es? Yo creo que ustedes deben saber. Es una palabra que se escucha mucho ahora entre ustedes. Juego, muy bien. Entonces es un juego de memoria. ¿Qué implica este juego, chicos? Que ustedes deben estar atentos a lo que yo les voy a mostrar. Yo les voy a mostrar una serie de imágenes. Bueno, les voy a mostrar una imagen que tiene varias imágenes, varios elementos, y ustedes deben estar atentos a qué hay en esa imagen, detallarla, deben mirar, o sea, deben observar, ser observadores, porque yo se las voy a proyectar por muy poquito tiempo y después les voy a hacer unas preguntas para ver si en realidad están prestando atención y si en realidad observaron la imagen. Vamos a ver cómo están ustedes de memoria. Bueno, vamos a iniciar. Esta es la imagen. Les doy unos segunditos, mírenla bien, detállenla bien. Y ahorita yo les voy a hacer unas preguntas. Bueno, voy a dejar de compartir. Muy bien. Ahora, chicos, vamos a preguntarle por acá a María Lucía. María Lucía, ¿cuántos lobos había en esa imagen?
3, muy bien. Muy bien, María Lucía, estabas pendiente a la imagen. Esto observaste muy bien. Vamos a preguntarle por acá a Azael, ¿de qué color era el vestido de la princesa? Ay, Azael, no estabas pendiente. Vamos a preguntarle por acá a Samuel, Samuel Terán. ¿De qué color era el gorro de Pinocho? De color amarillo, muy bien. Bueno, chicos, miren que para este juego de memoria debíamos estar muy atentos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la Miss les proyectó una imagen que ustedes debían observar, tener en cuenta cuántos personajes habían, de qué colores de pronto era la ropa de sus personajes. Entonces, eso nos ayuda a estimular que la memoria también nos ayuda a que prestemos atención, ¿cierto? A que estemos mucho más atentos. Entonces, los invito a eso, chicos, que eh, estemos estemos pendientes de todo lo que la MIS nos habla, lo que nos dice, lo que nos muestra, que cuando estemos viendo los videos y las cosas, las imágenes que pues nos está mostrando, las diapositivas que nos muestra la misana, ¿cierto? Estemos atentos. Chicos, ahora vamos a preguntarle por acá a otra persona a partir de esa actividad que hicimos. Vamos a preguntar, voy a utilizar un juego, voy a utilizar la ruleta preguntona. Yo les traigo por acá una ruleta y se llama la ruleta preguntona. Voy a compartir nuevamente. Bueno, por aquí. Aquí está la ruleta. Bueno, vamos a preguntarle por acá, vamos a escoger a María Lucía nuevamente. María Lucía, yo voy a girar la ruleta. Mira, aquí están las preguntas. Y tú me vas a responder según la pregunta que pues te corresponda. Vamos a girar la ruleta. Esta es la ruleta preguntona, no es la mía, sino la ruleta. María Lucía, bueno, te correspondió el verde. Dice así la pregunta. ¿Has visto alguno de los personajes anteriores? Según esas imágenes que la Miss mostró, ¿tú has visto alguno de esos personajes? ¿Dónde los has visto? Muy bien, al lobo. ¿Y ese lobo de qué historia, qué cuento te recuerda? Muy bien, a Caperucita Roja, ¿cierto? El lobo cuando se disfrazó de la abuelita para comerse a Caperucita. Muy bien, María Lucía. Ahora vamos por acá con María Paz. Bueno, aquí dice, ¿has escrito un cuento alguna vez? Sí, ¿y qué cuento escribiste? ¿Sobre qué escribiste? Muy bien, un cuento sobre Pinocho. Ah, ok. Muy bien, María Paz. Bueno, chicos, ahora yo les pregunto, ¿cómo les fue con el video y la infografía que les subí al Classroom para que la vieran, la estudiaran, la observaran antes de venir a la clase del día de hoy? ¿Cómo les fue con eso? ¿No lo vieron? ¿O sí lo vieron? Sí, ok. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de pronto un poquito acerca de esa infografía y de ese video que ustedes vieron.
Muy bien, Carlos, me alegro que hayan entendido. Entonces ahora vamos a demostrar eso. Recuerden que ese video y esa infografía que la Miss les mandó, ¿cierto? Fue para que ustedes fueran estudiando el tema y supieran de qué íbamos a tratar, qué tema íbamos a tratar el día de hoy, para así aprovechar mucho más el tiempo aquí en clase. Recordemos que este link solo nos dura 40 minutos y es un poco corto para todas las actividades que de pronto queremos hacer, que queremos afianzar en ustedes, esas competencias de pronto lectoras, escritoras que queremos desarrollar en ustedes y que queremos fortalecer. Chicos, entonces esta es la infografía que yo les envié. Sin embargo, la dividí en dos partes para que en la diapositiva se viera mucho mejor. Bueno, les pregunto, ¿tienen alguna duda, una inquietud? Si no, yo voy a hacer de pronto una retroalimentación general de pronto para aquellos chicos que no vieron el video ni vieron la infografía. Bueno, ok, vamos a seguir. Entonces, ese video, esa infografía, cierto, que yo les envié, habla de qué tema. Muy bien, el cuento y sus partes. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de un cuento, ¿qué queremos decir? Miren que aquí nos está diciendo, es una narración una narración breve, no es una narración extensa, porque si de pronto es una narración un poco más extensa, un texto narrativo mucho más extenso, ya no sería un cuento, ya sería de pronto una novela. Entonces, por eso es que se dice que los cuentos es una narración breve, una narración corta, que es de hechos, pueden ser imaginarios, pueden ser imaginarios, ficticios o reales, y que en este tipo de cuentos, en este tipo de narraciones intervienen uno o varios personajes. Sin embargo, no intervienen demasiados personajes como en una novela que quizás hay muchos personajes más. Vemos que dentro de esos personajes existen los personajes principales y los personajes que secundarios. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de personajes principales, son esos personajes que realizan las acciones principales en el cuento, en los que de pronto la historia tiene mayor predominancia, en los que predominan. Entonces, la historia gira alrededor de esos personajes principales. Cuando hablamos de personajes secundarios, hablamos de esos personajes que quizás no tienen tanta importancia en el cuento, pero quizás sí le dan sentido a ese cuento. De pronto guían al personaje principal a que logre sus metas, lo ayudan a que lo logre ese objetivo que él tiene, ese objeto de deseo que él tiene en el cuento. Entonces, por lo tanto, hablamos de dos tipos de personajes principales y los personajes secundarios. Además de eso, ¿cierto? El video y la infografía nos hablaba de una estructura. ¿Será que yo puedo escribir un cuento así como así, sin tener una estructura clara? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces no va a tener sentido. Recordemos que yo les había hablado cuando les hablé de las oraciones, que las oraciones deben tener un orden, ¿cierto? Un orden lógico. ¿Por qué? Porque si no, no nos vamos a entender o no las vamos a entender. Si yo digo, el huevo pájaro tuvo dos, ustedes no me van a entender, porque deben tener un orden, ¿cierto? Debería ser, el pájaro tuvo dos huevos. No, quizás, así como lo había dicho anterior, que de pronto no había un orden y no nos íbamos, no sé, pues la oración no se entendía. Si yo les decía eso, ustedes como que iban a decir, ay, la mijana se habla enredado, yo no la entiendo, ¿cierto? Entonces, así mismo como en las oraciones, así mismo pasa en la escritura o la estructura sea de una oración, sea de un párrafo y asimismo de un texto, de un cuento en este caso. El cuento tiene tres partes. Un inicio, que es esa parte donde se presentan los personajes, donde se empieza como a desarrollar la historia. El nudo, ¿cierto? Que es ese conflicto al que se enfrentan esos personajes.
ese problema, ese conflicto que se da ahí en esa historia. Y el desenlace es cuando ya se desarrolla o se soluciona ese conflicto que había en el nudo. Entonces ya ahí es cuando la historia ya toma un giro diferente porque ya ese conflicto se ha solucionado. Entonces ya, como dicen por ahí, colorín colorado, este cuento se ha acabado, esta historia tuvo un final feliz y así. Entonces, el cuento debe tener esa estructura, un inicio, un nudo, un desenlace. Yo no puedo iniciar por el nudo, yo no puedo iniciar por el conflicto. ¿Por qué? Porque ustedes no me van a entender de dónde salió ese conflicto, de dónde apareció, cómo yo voy a iniciar enseguida por el nudo. No, debo tener en cuenta esa estructura del cuento, un inicio, un nudo, un desenlace. Además de esto, los cuentos tienen diversas tipologías. ¿Qué será eso, Miss? ¿Pero qué es eso? Que no entiendo. Vemos que los cuentos pueden ser de tipo fantástico, pueden ser de ciencia ficción, pueden ser de aventuras, pueden ser de terror. Miremos que cuando hablamos de fantasías, hablamos de todos esos hechos que son poco reales, poco creíbles. Ejemplo, cuando hablamos de las hadas, sabemos que las hadas no existen, pero en los cuentos las incluyen mucho. Tenemos los de ciencia ficción, ¿cierto? Que son ese tipo de narraciones que nos hablan de otros mundos, de otros hechos, de otras tecnologías, pero basados quizás en la actualidad. De pronto son esas cosas que uno se puede imaginar que pueden pasar en un futuro. Por ejemplo, yo sé que ahora hay autos, pero ninguno vuela. Entonces, si yo digo los autos voladores y narro un cuento con ese hecho, con esa tecnología de que los autos voladores. Entonces, eso es ciencia ficción. ¿Por qué? Porque en realidad los autos voladores en estos momentos no existen, no los estamos viendo. Pero de pronto es algo que nosotros imaginamos que puede pasar en un futuro. Los cuentos de aventura son esas narraciones en las que los personajes tienen una serie de vivencias, que se vuelven héroes, que de pronto tienen muchos riesgos, que tienen peligro, pero al final triunfan. Entonces, todo eso es como un cuento de aventuras. Cuando hablamos de terror, son esas narraciones que buscan de pronto que el lector sienta esa sensación de miedo, de preocupación, de angustia. Esos son los tipos, los cuentos de terror. Entonces, esos son los diversos tipos de cuentos que hay. Quizás hay muchos más, pero yo les voy a hablar en el día de hoy. Quise de pronto resumir en estos 4. Fantasía, ciencia ficción, aventura, terror. Chicos, eso fue lo que de pronto ustedes vieron en el video sobre la clase de hoy, también en la infografía, que es esta misma que les estoy proyectando. Este fue el video que ustedes vieron, ¿cierto? Y que pues ya estudiaron, ya analizaron, saben de qué trata, saben que es un cuento, sus partes. Yo de pronto quise hacer un resumen o quise de pronto retroalimentar un poco por si no habían entendido algo. Para aquellos niños que de pronto no tuvieron la oportunidad de verlo cuando yo lo subí al clase. Bueno, chicos, entonces ahora, como estamos, la idea es aprovechar el tiempo que tenemos aquí en esta clase. Vamos a hacer la siguiente actividad. La siguiente actividad lo que busca es que ustedes construyan su propio cuento, ¿cierto? Porque como ya ustedes, ¿cierto? Como niños muy juiciosos, como esos niños juiciosos que son, ya vieron el tema, ya vieron el video, ya leyeron la infografía, ya analizaron, hicieron esa relación entre la infografía y el video, y ustedes saben de qué trata el cuento, porque yo pregunté si habían dudas, si habían inquietudes, y no hubieron. Entonces, y bueno, si tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden decir, me pueden escribir por el chat. Bueno, chicos, entonces vamos a construir nuestros propios cuentos. ¿A partir de qué? De una serie de imágenes. Esta actividad que les traigo el día de hoy es una actividad práctica que vamos a realizar aquí, vamos a iniciar aquí. Y quizás de pronto si no la termina, la hacemos en la próxima. Bueno, la suben al Classroom y yo la reviso. Vamos por acá
bueno, la actividad se llama Escoge y Narra. ¿Por qué? Porque ustedes me van a decir un número, el número que ustedes quieran, y según ese número va a haber una serie de imágenes que ustedes deben mirar, analizar y a partir de allí tener en cuenta que el contexto, tener en cuenta todos esos objetos que ustedes van a observar ahí, todas esas imágenes, esas acciones que están realizando los personajes, para de allí partir a escribir el cuento. Teniendo en cuenta también que la estructura, que tenga coherencia, que tenga cohesión. Recuerden lo que hablábamos en las clases anteriores con respecto a la oración, porque era importante tener un orden al hablar, al escribir, todo eso que ya habíamos hablado, ¿cierto? Muy bien, María Lucía, porque así como dice su compañera María Lucía, porque si no tenemos un orden ni al escribir ni al hablar, no nos van a entender nada. Todo necesita un orden. Al leer, al escribir, al hablar, necesitamos un orden para que esa comunicación sea mucho mejor, para que se entienda, ¿cierto? Ahora, chicos, yo les pregunto, ¿será que solamente los cuentos son escritos? ¿Será que solamente escribimos un cuento y ya? Muy bien, ¿cierto? También podemos decir ese cuento de forma oral, podemos crear ese cuento de forma oral. Los cuentos pueden ser escritos o pueden ser orales. Por esa razón, chicos, es que de pronto si nosotros, imagínense que nos inventamos un cuento, estamos entre todos, entre amigos, y nos inventamos un cuento. Entonces yo voy a buscar corriendo el cuaderno a escribirlo, ¿no? Yo también lo puedo decir de forma oral. Pero ahora yo quiero que ustedes lo escriban, lo hagan, lo construyan de forma escrita en su cuaderno y me lo suben al clase. Bueno, vamos a iniciar por acá con Celia. ¿Qué número vas a escoger? El número 1. Ok, vamos a ver qué te tocó. Muy bien, Celia, mira. Ahí está esa serie de imágenes. Mira que aquí tenemos una primera imagen, una segunda imagen, tercera, cuarta y quinta imagen. ¿Qué vas a hacer? Tienes que analizar muy bien qué está ocurriendo en esta imagen, en esta y así en todas estas imágenes para tú poder construir un cuento. No puedes, de pronto, no te limites a escribir solamente con ese personaje, esos personajes que tú estás viendo allí, pues el niño. Puedes incluir otros personajes. Recuerda que hay personajes que principales, muy bien, y secundarios. Entonces, por eso tú puedes incluir otros personajes en tu cuento, pero principalmente los que están en la imagen. Bueno, obsérvala muy bien y pues te invito a que empieces a construir tu cuento, tu historia. Yo igual voy a subir las diapositivas al Classroom para que de pronto si no terminan aquí, lo terminen en la casa. Bueno, chicos, como ya se está acabando de pronto el tiempo, quiero comentarles que tengo una actividad evaluativa para ustedes. Esta actividad me va a demostrar quiénes fueron los que se vieron el video. Vamos a ver quiénes fueron los que estuvieron juiciosos viendo el video, leyendo la infografía antes de venir aquí a la clase. Entonces, aquí está, es una actividad en Kahoot, es tipo juego como los que de pronto hemos venido haciendo. Esta actividad tiene fecha límite hasta el 8 de noviembre a las 12 de la noche. Yo les voy a enviar el link, ya eso está programado. Ustedes simplemente ingresan al link en el momento que ustedes deseen y contestan las preguntas que allí pues aparecen. Esa es una nota que yo voy a tomar y pues que me va a demostrar que en realidad ustedes sí aprendieron el tema del día de hoy, pues que ya ustedes con anterioridad habían visto, ¿cierto? Porque muy juiciosamente le hicieron caso a la Miss. Y como actividad final, como compromiso para el fin de semana, porque no nos vemos sino hasta la próxima semana ya, vamos a crear un cuento, pero este cuento ya no va a ser individual, ni a partir de las imágenes. Ahora les toca a ustedes usar toda su imaginación para crear ese cuento. ¿De qué manera van a trabajar?
Bueno, en este link que está aquí, es un documento compartido en el cual ustedes como grupo pueden ir escribiendo entre todos y crear su historia, crear su cuento. ¿Qué tipo de cuento van a crear? Yo específicamente no le voy a decir, bueno, van a hacer un cuento de acción o van a hacer un cuento de aventura o uno de terror, uno de fantasía. No, yo les voy a dejar a su elección que escojan qué tipo de cuento quieren realizar. Ya ustedes saben que van a escoger cualquiera de esos tipos de cuentos, de cualquiera de esas tipologías. Entonces, chicos, bueno, espero que hayan aprendido y hayan de pronto interiorizado todo eso que vieron en el video, hayan relacionado la explicación que yo les di con las imágenes y todo, pues haya sido de pronto muy significativo para ustedes. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén bien. Chao, chao. Es importante decir que como docentes somos los responsables de que nuestros estudiantes aprendan. Y cuando digo aprendan, no es a que memoricen, sino a que construyan su propio aprendizaje. Entonces, para que construyan su propio aprendizaje, los estudiantes deben ser personas autónomas, que sean responsables de ese aprendizaje que están adquiriendo. Por esta razón, implementé en esta clase el enfoque del Flip Classroom, el cual hace que el estudiante se convierta en responsable de ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque la idea es que él, antes de venir a la clase, ya vea el video o la infografía o el mapa mental que el docente le envía del tema, para así ya venir con esos conocimientos y acá en clase pues solamente sea aclarar esas dudas, esas inquietudes. Ya el docente no es quien está siempre impartiendo y dando el conocimiento, sino que se convierte en esa guía, en esa ayuda, en ese apoyo del estudiante, donde él mismo es quien va a construir su aprendizaje y quien va a hacer que ese aprendizaje sea significativo. Entonces, también las estrategias que utilizamos como docentes hacen que el estudiante se motive, adquiera un aprendizaje mucho más significativo. ¿Por qué? Porque él va a estar relacionando esos conocimientos previos que él tenía, porque vemos que es claro que ellos los cuentos no simplemente los han escuchado ahora en este grado, sino que los han venido escuchando 8 grados atrás y de pronto, incluso sin decirle que es un cuento, le han leído un cuento. Entonces, vemos que el estudiante, ¿qué va a hacer? Va a relacionar esos conocimientos previos que tenía con la información que pues debían ver, analizar, estudiar, y acá en clase pues se retroalimenta todo eso que ya ellos han relacionado, lo que va a hacer que ellos tengan un aprendizaje mucho más significativo. Además de eso, debemos buscar estrategias que sean innovadoras, que de pronto no sean como que siempre las mismas estrategias, vayan ligadas obviamente a la lectura, a la escritura, pero que también sea un poco diferente, un poco motivadora, que vayan relacionadas con un poco de diversión, un poco de goce, un poco de juego. ¿Por qué? Porque el estudiante actualmente a través del juego es que se divierte. Entonces, qué bueno es que como docentes incluyamos ese goce del juego con el aprendizaje, con esos conocimientos, y ahí haya una relación, una conexión, y los estudiantes pues obviamente van a querer seguir aprendiendo a través de ese tipo de estrategias. Por eso yo he venido utilizando lo que es la gamificación a través de Kahoot, a través de Quizzes y otras plataformas. Además de eso, también he utilizado otro tipo de juegos que de pronto a ellos les despierten ese interés, ese interés por aprender. Entonces, pues es importante que como docentes siempre estemos planeando y buscando estrategias que sean motivadoras para el estudiante, que hagan que el estudiante quiera seguir aprendiendo, que además de eso no simplemente quede ese aprendizaje allí, que en un mes, 2 meses ya se lo olvide, sino que ellos conecten esos aprendizajes y que esos aprendizajes sean significativos, porque eso es lo que se busca, que el aprendizaje puedan utilizar en sus vidas, que no simplemente quede en el plano académico, sino que en su contexto sean capaces de
utilizar esos conocimientos que de pronto aprenden aquí en la escuela. Entonces, bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado esta clase y pues las estrategias que he implementado en ellas.